Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 913 para estudiar el capítulo 11 del libro de Romanos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Todo este capítulo 11 está dedicado a expresar el sentimiento que Pablo tenía a su pueblo, como judío que era, pero que esto no evitaba que él comprendía que todos necesitamos un Salvador que haya muerto por nuestros pecados. Todo esto Pablo se lo explica a su pueblo de muchas formas y con muchos ejemplos, por lo que nosotros daremos unas pinceladas sobre las explicaciones más concretas que encontremos. En el versículo 1 que voy a leer, prácticamente se resume todo el pensamiento explicado en este capítulo. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo aclara más tarde que ha desechado a Israel como pueblo, pero no a los israelitas individualmente, pues el juicio no es global, sino personal. Pablo afirma que descendía del mismo corazón de la nación judía. Las tribus de Benjamín y de Judá son las que mejor conservaron su identidad como pueblo hebreo, porque las 10 tribus del norte se separaron y abandonaron los servicios religiosos. Por este motivo, Pablo, al ser de la tribu de Benjamín, le daba prestigio a la hora de declararse como judío. Ahora leo los versículos 4 y 5, en los cuales Pablo les recuerda el pasaje donde indica que el profeta Elías está desanimado. Dice así: pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. En los días de Elías, la apostasía de Israel no fue tan generalizada como parecía ser, pero el profeta, abatido, se imaginaba que sí lo era. En los días de Pablo, el rechazo de Cristo de parte de los judíos tampoco había alcanzado la magnitud que podría imaginarse. Había quedado un remanente fiel como en el tiempo de Elías. Dios continuaba tratando a su pueblo en base a los mismos principios. Dios elige a los que constituyen su remanente, a los que aceptan las estipulaciones de la gracia. No pertenecen al remanente por las obras que han hecho, sino porque han aceptado gratuitamente la gracia que les es ofrecida. Hablando de la gracia, dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. Si la salvación es por la gracia, entonces ya no depende más de lo que el hombre haga, pues de lo contrario la gracia dejaría de ser gracia de parte de Dios. Si el regalo de la gracia de Dios pudiera ser ganada o merecida, entonces la gracia perdería su significado y su carácter específico. Sin embargo, prácticamente nadie, excepto el remanente de Israel, lo ha entendido así. El versículo 7 también es algo difícil de entender. Dice así: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Habla de Dios como de aquel de quien depende el endurecimiento. En el lenguaje no literal de la Biblia, con frecuencia se dice que Dios hace lo que no impide, porque Dios no crea las tentaciones, pero puede paralizarlas. Se ha explicado que los judíos creyentes y los gentiles creyentes son salvados solo por la gracia, y que el resto de Israel
ha sido endurecido no porque Dios lo hubiera desechado, pues no lo ha hecho, sino porque ellos procuraban establecer su justicia mediante sus propias obras y sin someterse a la justicia de Dios. Bien, pues paso a leer el versículo 11, que dice así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Muchos se escandalizaron en Cristo, pero debido a su tropiezo, el Evangelio fue llevado a los gentiles, y esto, a su vez, iba a resultar en un incentivo para los judíos. Israel había sido escogida por Dios para llevar el mensaje de salvación al mundo, pero en vez de dar un buen testimonio al ser dirigido por el Señor, lo que hicieron fue hacer el ridículo ante los demás pueblos, porque estos observaron que al apartarse los judíos de su Dios es porque no sería tan bueno. Como ya hemos dicho al principio, Pablo emplea toda clase de ejemplos para intentar cambiar el pensamiento de los judíos. En los versículos 13 y 14 podemos ver otra forma de convencerlos. Dicen así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a ellos, a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Pablo esperaba que al ver que los gentiles aceptaban al Mesías que ellos estaban esperando, los judíos podrían decir: nosotros que somos el pueblo de Dios desde hace muchos años, pero que no lo hemos aceptado, a ver si estamos equivocados y ahora vienen los gentiles con sus manos limpias y nosotros somos condenados y ellos son salvos. Bueno, no hemos podido acabar de estudiar este capítulo 11 del libro de Romanos, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 914. Bendiciones y hasta mañana.